¿Cómo podemos perdonar las ofensas del prójimo? Dios sabe que la perfección del hombre es conocer su imperfección. Sabemos que muchos pensamos que el hombre es imperfecto, pero no es así. El hombre es el ser más perfecto del mundo. ¿Y por qué pensamos que debe ser de esa manera? Porque Dios creó al hombre, y lo dice el libro del Génesis. Y si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, tuvo que haberlo hecho perfecto, no imperfecto. Porque si el hombre fue hecho imperfecto, entonces Dios es un Dios imperfecto. Tenemos que conocer que somos humanos. ¿Cómo mejoramos nosotros nuestra imperfección para ser perfecto? ¿Y qué es lo que nos hace imperfecto? Es el pecado. Pero humanamente, como persona, Dios hizo al hombre perfecto. Pero sí hay cosas que hacen imperfecto al hombre en la parte espiritual, y es el pecado. Tenemos que conocer que somos humanos, es decir, que fallamos, que somos pecadores, que lamentablemente vamos a caer en la tentación. Número 2, tenemos que conocer que somos frágiles, es decir, por cualquier cosa nos lastimamos, nos herimos, si nos miran mal, un gesto, una palabra, por si nos ignoraron, en fin, somos frágiles y cualquier detalle nos lastima. Número 3, tenemos que reconocer lo que nos lastima, y eso que nos lastima tenemos que buscarle la solución para poder tener una buena perfección en la vida. Dios sabe que la fortaleza del hombre es conocer su debilidad. Si nosotros convertimos nuestras debilidades en fortalezas, nuestra vida es perfecta. Pero, ¿cómo la convertimos en fortalezas? Tenemos que reconocer cuál es nuestra zona explosiva. Todo ser humano tiene una zona explosiva. Y ustedes dirán, ¿cómo así? ¿Cómo una zona explosiva? Bueno, porque todos tenemos orgullo, uno más que otros. Tenemos soberbia, tenemos ira, hay envidia, vanidad, odio, entre otras cosas. Esas cosas que le mencioné, entre otras, son casos de zona explosiva, que es muy grave, que cuando el ser humano explota trae muchas consecuencias negativas y tenemos que conocerla para corregirla. Si somos muy mentirosos, tenemos que corregir la mentira. Si nuestro orgullo no nos deja reconocer al hermano, a la otra persona, pues tenemos que pedirle a Dios la gracia y la humildad para poder contrarrestar el orgullo. Y así sucesivamente cada una de esas cosas negativas que nos alejan de Dios y nos aleja del prójimo y que no nos permite agachar la cabeza y pedir perdón. Porque muchos pensamos por medio del orgullo, la soberbia, la ira, no, yo no fallé. El que falló fue ella o el que venga y me pida perdón, pero yo no le pido perdón. Y mucha gente dice, es más, el que perdona es Dios, yo no perdono. Son formas de pensar erradas y paganas que no son de Dios. Por lo tanto, tenemos que pedirle a Dios la gracia de nosotros saber reconocer para poder perdonar las ofensas. Perdonar no es olvidar. ¿Qué quiere decir? Que perdonar no es olvidar, como dice mucha gente. Dice, bueno, yo perdono, pero no olvido. No, pero es que perdonar no es olvidar. Perdonar es reconocer que sanaste esa herida, eso que te hicieron, lo recuerdas, pero no te lastima. Perdonar no es olvidar ni negar lo sucedido, es decir, no, yo creo que eso no pasó, tranquilo que eso no. Y mucha gente dice, yo perdoné, pero cuando se acuerda, se le quita hasta el hambre, le da dolor de estómago y así. Entonces, no es perdonar, olvidar, sino perdonar es sanar.
Perdonar es aceptar, es solucionar. Perdonar es reconciliar. Perdonar es amarse a sí mismo y amar a los demás. 3 pasos para perdonar. El número 1, ser una víctima sana. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, mucha gente dirá, pero ¿cómo voy a ser una víctima sana si estoy herido? Si me lastimaron, si se burlaron, en fin. Bueno, ser una víctima sana quiere decir que esa persona se activa y participa. ¿Y cómo se activa y participa? Bueno, buscando solución a eso que lo está lastimando. Muchos nos quedamos como víctimas, nada más, pobrecito, dando lástima. Y no es así. La persona que cumple el papel como víctima sana se levanta y busca solución al problema que le está afectando. Dice más adelante, la víctima sana busca buenas soluciones y la víctima sana evita más conflictos. Pueden leer en su casa Lucas capítulo 18, versículo 1 al 5, sobre la viuda, aquella viuda que pedía justicia a un juez que no necesariamente creía en Dios, pero ella de tanto insistirle, a ese juez, él le hizo justicia. La número 2, acuérdate de tu propia deuda con Dios y con las personas. Es decir, muchas veces nos gusta que nos perdonen, pero no nos gusta perdonar a los demás. Y por eso Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. Esa cita bíblica donde nos dice de ese siervo que el rey lo mandó a llamar porque le debía mucho dinero. ¿Sí recuerdan esa cita? Y resulta ser que él se le suplicó y se le hincó y le dijo llorando, perdóneme la deuda. Y el rey se compadeció y le perdonó la deuda hasta el último centavo. El siervo que pidió perdón al rey, eso somos nosotros, el siervo que pide perdón al rey y que ese rey bueno, positivo, ese rey majestuoso, lleno de misericordia y de amor, perdonó a ese siervo y te perdona a ti y me perdona a mí. Pero otro papel importante en esa cita bíblica, el siervo que no aprendió a perdonar. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, él salió, ¿verdad? Y al instante cuando vio a uno de sus compañeros que le debía dinero, pero mucho menos dinero, y él le pidió perdón, que le diera chance para pagarla, y no le perdonó, sino se le fue encima, casi lo ahorca, casi lo mata y lo mandó a la cárcel. Entonces así somos nosotros, nos gusta pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname porque fallé, cometí, fui débil, fui humano, perdóname, Señor. Pero cuando nos toca a nosotros perdonar, no lo hacemos. Nos convertimos en verdugos, nos convertimos en jueces. El siervo que se olvidó que su deuda fue generosamente perdonada. Nosotros somos así. Nos olvidamos que nuestra deuda fue cancelada a precio de sangre y de muerte en la cruz, y fue Jesús. Mateo capítulo 6, versículo 12, específicamente en ese versículo habla sobre el Padre Nuestro, pero en la parte donde dice, perdona, Señor, nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Qué comprometedor esta oración del Padre Nuestro, que es la oración más completa y que Jesús le enseñó a sus discípulos. Y entonces cada vez que tú y yo rezamos esa oración y no perdonamos a nuestro hermano, estamos cayéndonos a mentira, a nosotros mismos, puede ser también a los demás, pero a Dios no le podemos mentir. Hermano, recuerda que tu deuda fue pagada. Recuerda quién la pagó, por cierto. No se nos debe olvidar quién pagó nuestra deuda. Y la número 3, orar por los que te tratan mal. Muchos dirán, pero ¿cómo voy a orar por aquella persona que me trata mal, que se aprovechó de mí? Aquella persona que me lastimó. ¿Cómo voy a orar por mi enemigo? Muchos dirán eso, ¿verdad? Y bueno, no es fácil, porque a mí también me pasó. A mí cuando adolescente,
tenía muchos enemigos en mi comunidad. Y cuando yo empecé a trabajar en la iglesia, acercarme a la iglesia, y empezó ese proceso de conversión en mi vida, pues no fue fácil después buscar a cada una de esas personas que eran mis enemigos y que yo juré venganza y que yo juré nunca perdonarlos. Y bueno, fue un proceso, orar, pedir a Dios la gracia de que yo pudiera perdonar a mis enemigos, y una manera para hacerlo fue orando a Dios por ellos, para cuando llegara ese momento yo tuviera la valentía para hacerlo y que ellos también me pudieran escuchar. Y bendito sea Dios, fue así. Después que yo hice todo ese proceso con todas esas personas, es increíble, mi relación en mi comunidad fue diferente, una nueva personalidad nació en mí, porque en mi comunidad prácticamente yo los odiaba a todos. Y Dios me dio la oportunidad para sanar, pedir perdón, y bueno, bendito sea Dios. Actualmente trabajo en mi comunidad y soy el coordinador de la comunidad eclesial de base de la Iglesia Católica, bajo la dirección de mi sacerdote y amigo, el Padre José Rodríguez. Cuando oramos por las personas que nos hizo el mal, comenzamos a verlo como un hermano. Qué maravilloso esta frase, ¿verdad? Cuando tú y yo comenzamos a orar por ese ser que te ha lastimado, lo vemos como un hermano. No lo vemos como enemigo, no lo vemos como alguien lejano o como una amenaza, sino lo vemos como es el deber ser de un cristiano, ver a la persona, al prójimo, como un hermano. Y bueno, maravilloso, de verdad, es una experiencia hermosísima cuando valientemente pedimos perdón, cuando perdonamos, cuando nos perdona. En Lucas capítulo 6, versículo 28 dice: bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Muy claro esta cita bíblica, ¿verdad? El ser humano por defensa, vamos a decirlo así, si le dicen una palabra, una grosería, una vulgaridad, pues de una vez respondemos con una, o no con una, sino con varias, ¿verdad? Y si es posible con golpes, gestos, en fin. Como un sistema de autodefensa, pero muy negativo, lamentablemente. Entonces, en vez de maldecir, vamos a bendecir. Romanos capítulo 8, versículo 26 nos dice: somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que humanamente nosotros no vamos a poder perdonar a nadie, ni vamos a sanar, ni vamos a mejorar. Solo no, eso es mentira. Tenemos que tener ese auxilio, esa ayuda, esa inspiración que viene de Dios, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da esa fuerza y esa gracia para nosotros poder corregir nuestras debilidades. Debemos recordar que no estamos solos en este proceso de perdonar. Debemos soltar las deudas y soltar a los deudores. Mucha gente quiere seguir viviendo con el pasado. Un pasado que lastima, un pasado que no lo deja ser feliz, y estamos llamados a soltar eso. Ya es bueno, ya es hora de soltar eso. Y una manera de soltar el pasado, las deudas y deudores, es perdonando. No es fácil, pero sí lo podemos hacer. Termino con San Juan capítulo 4, versículo 25 al 28. La mujer samaritana y Jesús. Cuando esa mujer se encuentra con Jesús, ella llevaba un cántaro, y después que escucha al maestro y queda maravillada y se encuentra con él, ella sale corriendo. Pero lo importante de eso es que ella soltó el cántaro, lo dejó. Yo te invito a que nosotros también soltemos ese cántaro de odio, de rencor, de envidia, de mentira, de infelicidad, y que comencemos una mejor vida perdonando, aceptando al hermano. Ánimo, hermanitos, que sí podemos. Dios te bendiga.